Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Continuamos nuestras sesiones de Derecho Internacional Privado. En esta ocasión, en esta y en la próxima sesión, la idea es que abordemos la lección 11 del programa. Mirad, tenéis que poneros en situación. A partir de esta lección entramos ya en la parte especial de Derecho Internacional Privado. Si recordáis, cuando empezamos a familiarizarnos con la asignatura, con la materia, ¿no? Hablábamos de dos partes. El derecho internacional privado tiene por un lado una parte general y por otro lado una parte especial. En la parte general hemos estado trabajando la identificación de situaciones privadas internacionales, recordarlo, lecciones 1 y 2. Hemos trabajado la formación histórica del sistema español de derecho internacional privado y las fuentes, lección segunda. Hemos reflexionado en torno a los problemas de competencia judicial internacional, lecciones 3 y lección, sobre todo la lección 4. Hemos resuelto los problemas que se plantean ante la presencia en el proceso civil de un elemento de extranjería, ¿no? El régimen del proceso civil con elemento extranjero, lección 5. Hemos brevemente trabajado las cuestiones de ley aplicable, lecciones 6 y 7, y resuelto los problemas que en el proceso de aplicación de esas normas se les pueden plantear a la autoridad pública, juzgador, registrador, etcétera. Lección octava. Hemos reflexionado en torno a la necesidad de tener el juzgador a la hora de resolver un conflicto, de tener que recurrir al derecho extranjero, lección novena, y nos hemos detenido con carácter general en el estudio del sector del reconocimiento y ejecución de actos y documentos extranjeros, lección décima. Bien, a partir de ahora, lecciones undécima a decimonovena, lo que vamos a hacer va a ser, materia por materia, reflexionar en torno a las cuestiones de ley aplicable. Vamos a ir en busca y captura de lo que llamamos la lex causae, la ley que resuelve el fondo del asunto. Ya tenemos un juez que se ha declarado competente o una autoridad pública que ha asumido la competencia para resolver un acto de jurisdicción voluntaria o cualquier otro acto resolutivo que se le pueda plantear, ¿no? Ya se declaró competente, ¿no? Tiene encima de la mesa las normas de derecho internacional privado para poder resolver, y de lo que se trata es que dicte una resolución que ponga fin a esas pretensiones que las partes o que una de las partes le ha podido plantear, ¿no? Buscamos la lex causae, la ley que resuelve el fondo del asunto, y lo vamos a hacer materia por materia, como os decía. Lección 11, pues vamos a hablar de temas relacionados con el estatuto personal en general. Luego hablaremos, lección 12, matrimonio, crisis matrimoniales en la 13ª. Hablaremos de filiación en la 14, hablaremos en la lección 15ª de prestación de alimentos. Y luego entraremos en otras cuestiones cada vez más importantes, ¿no? Sucesión hereditaria, lección 16, derechos reales, lección 17, y en materia patrimonial, lección 18, obligaciones contractuales, y responsabilidad civil extracontractual en la lección decimonovena. La metodología es muy sencilla. Son lecciones en las que las cuestiones teóricas son mínimas, ¿no? Yo las iré remarcando, y la idea es recordar cuestiones de competencia judicial internacional que ya se vieron fundamentalmente en la lección cuarta, o bien plantear novedades en relación con esas cuestiones de competencia judicial internacional. Por ejemplo, recordar cuando hablábamos de la determinación de la competencia a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, yo os decía, en materia sucesoria trabajamos con los criterios de determinación de la competencia de los artículos 22 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero cuando llegue el momento abordaremos el Reglamento Europeo en materia de sucesiones. Bueno, pues cuando llegue el momento, la lección correspondiente, os presentaré ese reglamento en materia sucesoria y lo conjugaremos con los criterios de determinación de la competencia que en Ley Orgánica del Poder Judicial, en este caso concreto, en su momento abordamos. Entonces, haremos un recordatorio o precisaremos algunas ideas acerca de las cuestiones de competencia judicial internacional en el marco de mínimas cuestiones teóricas que
de alguna manera sean necesarias para la comprensión de esta parte especial, y luego nos centraremos fundamentalmente, como os decía, en la búsqueda de la lex causae, es decir, la búsqueda de la ley que resuelve el fondo del asunto es de alguna manera o va a ser nuestra razón de ser en esta parte especial de la asignatura, ¿de acuerdo? Bien, nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia, sin ninguna duda, tiene que ser esa configuración en cuanto al contenido del derecho internacional privado que venimos manifestando hasta la fecha. Cuando jurídicamente nosotros calificamos cualquier cuestión que se nos presenta en el ámbito del derecho internacional privado, siempre decíamos que nos encontramos con materias personales y materias patrimoniales. Eso además lo tenéis que conjugar con las cuestiones propias del estatuto formal, ¿no? De la forma de los actos jurídicos. Dicho de otra manera, nosotros podemos diferenciar, y ya lo hizo el Tribunal Supremo en una vieja sentencia del año 1897, que el derecho internacional privado, en definitiva, a efectos de ley aplicable, no era más que un conjunto de disposiciones, de normas, de preceptos que afectan a las personas, que afectan a las cosas y que afectan a las formas, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros damos por buena esa clasificación, que debemos darla por buena, ¿no? Nos llevaría a que como punto de referencia, a efectos de determinar la ley aplicable, nosotros vamos a jugar fundamentalmente con tres preceptos. Nuestra razón de ser, nuestro punto de partida a la hora de fijar cuál es la ley aplicable en derecho internacional privado, serán tres artículos. Y tres artículos de un mismo instrumento normativo, en concreto del Código Civil. Cogéis el Código Civil, os tenéis que detener fundamentalmente en tres preceptos, los artículos 9, 10 y 11. El artículo 9 es un precepto que está pensado para regular las cuestiones relativas a la persona. El artículo 9 sería nuestro estatuto personal. Si tenéis delante el artículo 9 del Código Civil, os vais a vuestros materiales legislativos, en concreto estaríais en la página 963 y siguientes. Yo junto al artículo 9 me anotaría, me haría una indicación ahí, pondría estatuto personal, ¿no? En el artículo 10, que está en página 965, hablaríamos del estatuto real o patrimonial. Las cuestiones relativas a las materias patrimoniales tienen en ley aplicable su solución en el artículo 10. Y finalmente, el artículo 11, pondríamos estatuto formal. Pero el artículo 11 ya lo conocéis, porque en la lección décima estuvimos hablando de la forma de los actos jurídicos. Y en esa lección décima fue donde estuvimos trabajando el artículo 11, ¿no? Que pivotaba sobre la idea, si recordáis, de la lex loci actus, ¿no? ¿Cuál es la ley que determina la validez de un acto jurídico? La ley del lugar donde se ha otorgado. Luego se habría una serie de excepciones, ¿verdad?, que complementaban de alguna manera o que suplían a esa lex loci actus, ¿no? Bien, luego, artículo 9, estatuto personal, artículo 10, estatuto real o patrimonial, artículo 11, estatuto formal. En estas lecciones 11 a 19 vamos a trabajar fundamentalmente los artículos 9 y 10, porque el 11 pues ya en su momento se abordó, ¿no? Vamos a trabajar los artículos 9 y 10 y vamos a dar solución a los problemas propios del estatuto personal, artículo 9, y a los problemas propios del estatuto real o patrimonial, artículo 10. ¿Cuál es la metodología? Y esto es muy importante, ¿no? Vosotros estáis acostumbrados, vosotros y vosotras estáis acostumbradas a que cuando yo os presento un problema de derecho internacional privado desde el punto de vista de la competencia judicial internacional o del reconocimiento y ejecución, a jugar con una jerarquía de fuentes. Primero buscáis una norma de régimen institucional, en su defecto una norma de régimen convencional y finalmente, si no existe, una norma de régimen autónomo. Esa es la forma en la que tenéis de trabajar, ¿no? Bien, sabéis que el régimen autónomo es el régimen de cierre, ¿no?, en competencia judicial internacional y en reconocimiento y ejecución. Aquí en ley aplicable os voy a pedir que le deis la vuelta a la jerarquía de fuentes. Es una pequeña
forma de trabajar, un pequeño truco que vamos a manejar para poder jugar bien con las normas. Esto no lo tenéis, como a veces os digo, en ningún manual. Esto evidentemente se trata de una metodología didáctica y una pedagogía del derecho internacional privado que yo vengo trabajando desde hace pues casi 20 años y creo que ayuda mucho a comprender. Me explico. Mira, nuestro punto de partida siempre en ley aplicable va a ser el Código Civil. El artículo 9 si estoy ante una materia personal o el artículo 10 si estoy ante una materia patrimonial o real, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vosotros califiquéis al inicio del supuesto, habéis dicho que es una situación previa internacional y me la habéis calificado, pues no sé, la entrega de una cosa a cambio de un precio en dinero signo que lo represente y me habéis dicho que eso es una materia patrimonial, habéis resuelto el problema de competencia judicial internacional que se haya planteado, los problemas de proceso civil con elemento extranjero, si existen de aplicación de derecho extranjero, etcétera. A efectos de resolver un problema de ley aplicable, vosotros directamente, para buscar la lex causae, partiréis del artículo 10. ¿Y por qué partiréis del artículo 10? Porque me habéis dicho que es una materia patrimonial. Sin embargo, si yo os planteara como supuesto, pues no sé, la ruptura del vínculo conyugal entre dos ciudadanos de nacionalidad peruana que tienen su residencia en territorio español, eso me lo calificaríais como materia personal. Luego, a efectos de determinar la ley aplicable, para buscar cuál es la ley que va a resolver el fondo del asunto, es decir, la ley que va a permitir que esta pareja de nacionalidad peruana se puedan divorciar o no, es decir, puedan romper su vínculo conyugal o no, en territorio español, que es donde han presentado la demanda, acudiremos al artículo 9, porque es una materia personal. Si nos encontramos ante una sucesión, la impugnación de un testamento, lo hemos calificado como materia personal cuando hemos identificado el caso, nos iremos al artículo 9. Otra cosa bien distinta es que la solución del artículo 9 o del artículo 10 sea la que ahí se recoge o la solución prevista en el artículo 9 o en el artículo 10 haya quedado desplazada por una solución prevista en una norma de rango jerárquico superior, es decir, una norma convencional o una norma comunitaria, una norma de derecho de la Unión Europea. Si os dais cuenta, lo que yo os estoy planteando es que a efectos de determinar la ley aplicable, la jerarquía de fuentes no comienza por arriba, sino comienza por abajo. Partimos del régimen autónomo, en su defecto buscamos la aplicación de una norma convencional, en su defecto de una norma comunitaria, una norma de derecho de la Unión Europea, ¿no? Y partimos siempre de abajo. ¿Por qué? Porque vosotros, a la autoridad pública que tiene que resolver el conflicto, al juzgador, al notario, al embajador, al cónsul, tenéis que de alguna manera justificarle el por qué ese caso concreto se tiene que resolver aplicando ese instrumento normativo. No podéis decirle, por ejemplo, que en materia de accidentes de circulación por carretera el instrumento aplicable es un convenio de la Haya de los años 70 y no el artículo 19 del Código Civil. O que en materia contractual, para resolver cuál es la ley aplicable a un contrato de compraventa entre una empresa ilicitana y una empresa alemana, bien, va a venir determinado, esa ley aplicable, la búsqueda de la ley aplicable, va a venir determinada por el reglamento Roma I, un reglamento de la Unión Europea, y no por el artículo 10.5 del Código Civil. Lo que tenéis que decirle es que el artículo 10.5, en este caso concreto, el 10.5 ha quedado desplazado por una norma de rango jerárquico superior, en este caso por el reglamento Roma I. O que en materia sucesoria, el 9.8 del Código Civil ha quedado desplazado por el reglamento en materia sucesoria. O que en materia de accidentes de circulación por carretera no es de aplicación el 10.9 del Código Civil, sino la solución de ley aplicable vendrá determinada por el convenio de la Haya sobre ley aplicable a la responsabilidad derivada de accidentes de circulación por carretera. Es decir, tenéis que vosotros mismos llevarle al juzgador, a la autoridad pública en definitiva, a la norma concreta que es de aplicación de rango jerárquico superior, que ha desplazado a esa solución de régimen autónomo. Si en ocasiones os encontráis con que no hay desplazamiento porque no existe esa norma de rango jerárquico superior,
desde el punto de vista convencional o desde el punto de vista institucional, no pasa absolutamente nada. La solución será tan sencilla como decir, mire usted, aquí es de aplicación el artículo 9.1, el artículo 10.1, el artículo 10.2, el artículo 9.7 o el artículo 10.9 del Código Civil. Y con eso resuelves el problema de ley aplicable. ¿De acuerdo? Bien, luego la metodología es muy importante que la tengáis clara. Es evidente que la tenemos que poner en práctica y cada una de las lecciones que a partir de ahora vamos a abordar, lecciones 11 a 19, pues va a llevar aparejada una serie de casos prácticos que yo os voy a plantear. A mí me interesa mucho que sepáis resolver, ya lo dije al principio del curso, supuestos de derecho internacional privado. En definitiva, es la forma fundamental de poder entender, de poder comprender, de poder aprender cualquier materia jurídica general y en particular el derecho internacional privado. De manera que vamos a ir cimentando esos conocimientos teórico-prácticos que vais ir adquiriendo a través de, no solo de los vídeos que yo os voy facilitando y que voy grabando todos los días, sino también a través de los materiales en formato papel que desde el área de Derecho Internacional Privado os hemos preparado. Esos conocimientos sobre cada materia concreta, crisis matrimoniales internacionales, sucesiones, regímenes económico-matrimoniales, celebración y efectos del matrimonio, filiación, contratos, extracontractual, los vais a ir de alguna manera asentando gracias a los diferentes casos prácticos que os voy a ir planteando en cada lección. Casos prácticos que los resolveremos siempre a través de los vídeos, ¿no? Si estuviéramos en formato presencial, pues lo resolveríamos en clase, pero que yo os invito a que los tratéis de resolver vosotros con carácter previo. Es decir, no se trata de que veáis el vídeo donde yo resuelvo un supuesto o varios supuestos y con eso es suficiente. No quiero que hagáis eso. Lo que quiero es que tratéis vosotros previamente de resolver los casos y una vez que los hayáis tratado de resolver, comprobéis cuál es la resolución de los mismos y como venís haciendo en particular muchos de vosotros, pues que me planteéis las dudas que sean necesarias a través del email. Eso sí, las dudas me las planteáis todas de forma conjunta en relación con una materia concreta, no de forma paulatina, sino se dificulta la cosa, ¿no? Bien, fundamental entonces lo que hemos señalado. Arrancamos esta parte especial, como os decía, con la lección 11. En la lección 11 nos vamos a detener en las cuestiones relativas a la persona y los derechos de la personalidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del estatuto personal. Luego, encima de la mesa, nuestro artículo 9 del Código Civil, página 963. Nuestro artículo 9 lo tenemos como punto de referencia, ¿no? ¿Qué cuestiones en esta lección 11 vamos a abordar? Básicamente, ¿no? Para que lo tengáis claro, ¿no? Yo me he resumido esta lección 11 básicamente en 4 interrogantes, son los que quiero que despejemos, ¿no? El primero es que seáis capaces de contestar a una pregunta. ¿Cuál es la ley aplicable al estatuto personal? Con carácter general. Es decir, cualquier cuestión que nosotros hemos calificado de materia personal, ¿cuál es la ley aplicable? ¿De acuerdo? La segunda pregunta que nos vamos a formular es ¿cuál sería la ley aplicable en casos de existencia de la personalidad, es decir, del nacimiento, y en casos de extinción de la personalidad? Casos de extinción de la personalidad sería la muerte o declaración de fallecimiento, ¿no? Ley aplicable en casos de existencia y extinción de la personalidad, segunda cuestión. La tercera es la relativa a cuál es la ley aplicable a los derechos de la personalidad. Y en particular, en relación con los derechos de la personalidad, me voy a detener en un tema que cada vez está más en boga, ¿no? Y que creo que es necesario que lo conozcáis, más allá de por la curiosidad que tiene el tema, sobre todo por la practicidad, ¿no? que presenta, ¿no? Y es el derecho al nombre y apellidos, la posibilidad del cambio de nombre, la posibilidad de la alteración del orden de los apellidos
o la recuperación de un apellido de soltera, en el caso de una mujer, en determinados ordenamientos jurídicos, etcétera. Entonces, el derecho al nombre y apellidos, como un derecho de la personalidad que es, creo que merece una atención especial, ¿no? Ley aplicable al estatuto personal, ley aplicable a la existencia y extinción de la personalidad, ley aplicable a derechos de la personalidad, y cerraremos la lección reflexionando en torno a la ley aplicable para determinar la capacidad de las personas y las circunstancias limitativas y modificativas de la capacidad. Hablaremos de incapacidad, incapacitación y declaración de ausencia, ¿de acuerdo? Ley aplicable finalmente para determinar la capacidad de las personas y las circunstancias limitativas y modificativas de la capacidad, ¿de acuerdo? Bien, arrancamos. ¿Cuál es la ley aplicable al estatuto personal? La primera idea que debéis de recordar, ¿no? En general, ¿no? Antes de leer el artículo 9 del Código Civil y tratar de buscar una solución en el artículo 9, lo que quiero es que tengáis en cuenta que en este mundo mundial en el que vivimos, hoy en día tan convulso, ¿no? Por la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, en materia de ley aplicable al estatuto personal, ¿no? Hay dos clásicas nociones, ¿no? Es decir, fundamentalmente, a la hora de determinar cuál es la ley aplicable, ¿no? Al estatuto personal, hay países, o hay ordenamientos jurídicos, de alguna manera, ¿no? Que han descansado la idea de la ley aplicable al estatuto personal sobre una noción basada en la idea de la residencia o domicilio, ¿de acuerdo? Mientras que otros países, otros ordenamientos jurídicos han entendido que la ley aplicable al estatuto personal tiene que venir determinada por la nacionalidad del sujeto. Es decir, tenemos dos, si queréis, dos nociones diferentes. Una noción anglosajona, ¿no? Propia de los ordenamientos jurídicos como el británico, el estadounidense, el australiano, canadiense, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es anclar la idea del estatuto personal en la residencia habitual o domicilio del sujeto. Luego, la ley aplicable al estatuto personal es la ley de la residencia de ese sujeto. Mientras que los países que, digamos, son más latinos, ¿no? La noción latina de la identificación de la ley aplicable al estatuto personal la hacen con la nacionalidad del sujeto. Luego, la ley aplicable al estatuto personal es la ley que viene determinada por la nacionalidad del mismo. Evidentemente, en nuestro ordenamiento jurídico español se decanta no por la noción anglosajona, ley de residencia, sino por la noción latina, ley de la nacionalidad del sujeto. Basta con que vayáis al artículo 9 del Código Civil y que leáis en su apartado primero. El 9.1, digamos que es la regla general al estatuto personal, a la contestación a la pregunta de cuál es la ley aplicable a las diferentes cuestiones relativas al estatuto personal, ¿no? Entonces, el 9.1, podéis anotarlo si queréis, sería la solución general, ¿no? El 9.2, 9.3, 4, 5, 6, 7 y 8 son soluciones particulares en materias concretas en el ámbito personal, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde el 9.2, efectos del matrimonio, 9.3, capitulaciones matrimoniales, 9.4, filiación, ¿de acuerdo? 9.5, adopción, 9.6, protección de menores, 9.7, obligaciones alimenticias y 9.8, sucesión por causa de muerte. Son soluciones particulares. Es muy importante que tengáis en cuenta cómo juega el artículo 9, ¿no? Luego el 9.9, 9.10 y 9.11 son normas que nos ayudan a fijar la ley aplicable en el ámbito del estatuto personal cuando surja algún problema, ¿no? Por ejemplo, en relación con las personas jurídicas, por ejemplo, ley aplicable, es decir, la nacionalidad de una persona jurídica, o cuando el sujeto no tiene nacionalidad, o cuando el sujeto posee más de una nacionalidad, ¿no? Son, de alguna manera, soluciones particulares a problemas concretos que se pueden plantear a la hora de determinar la nacionalidad de un sujeto, ¿de acuerdo? Ya sea persona física, como os he dicho, persona jurídica, en el caso concreto de
del artículo 9.11, ¿no? El 9.12 habla también de personas jurídicas y la fusión de sociedades y tal, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es que cuando os encontréis ante un problema relativo al estatuto personal, lo primero que buscaréis será una solución particular del 9.2 al 9.8. Si existe solución particular, aplicaréis ese precepto concreto. Si no existe solución particular, os iréis a la regla general del 9.1. En todo caso, cuando apliquéis una solución del 9.1 como regla general o del 9.2 al 9.8 como reglas particulares o soluciones, mejor dicho, particulares, siempre tendréis el apoyo del 9.9, 9.10 en el caso de personas físicas y 9.11, 9.12 en el caso de personas jurídicas, ¿no? Bien, os decía, ¿cuál es la solución, cuál es la noción que adopta nuestro legislador español? Basta con que os vayáis al 9.1 del Código Civil y dice el legislador que la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Luego, el ordenamiento jurídico español se decanta por la noción latina, si os dais cuenta, de la ley aplicable al estatuto personal. Nuestra ley aplicable viene determinada por nuestra nacionalidad. Es una solución mucho más razonable, si queréis, que lo digamos de esta manera, que la noción anglosajona que optaba por la ley de residencia. Para mí es un punto de conexión, la nacionalidad, mucho más estable que la residencia. Es mucho más difícil, lo sabéis, cambiar de nacionalidad que hacerlo de residencia habitual o de domicilio, ¿no? Yo creo que es una solución, ¿no? Que, hombre, es cierto que de alguna manera se pone en entredicho el respeto a la libertad del individuo, ¿no? En la medida en que un individuo tiene más difícil cambiar de nacionalidad que hacerlo de residencia habitual, creo que la noción latina da más seguridad jurídica que la noción anglosajona y creo que evita el fraude, ¿no? Por lo que os decía, ¿no? Porque es un punto de conexión la nacionalidad mucho más estable que lo pueda ser la residencia habitual, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Y esto es importante cuando no existe nacionalidad o cuando el sujeto ostenta, la persona física ostenta más de una nacionalidad. Hemos dicho que en derecho internacional privado, ¿no? Ley aplicable al estatuto personal es igual a ley nacional. Luego, para el derecho internacional privado existe y nos interesa una sola nacionalidad. Los sujetos que carecen de nacionalidad, los sujetos que la puedan tener indeterminada o que tienen múltiples nacionalidades, no son casos que de alguna manera ayuden al derecho internacional privado, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos un supuesto de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa con problemas particulares de aplicación de la ley personal que se puedan plantear? Mirad, fundamentalmente se os pueden plantear dos tipos de problemas. Por un lado, casos en los que hay una ausencia de nacionalidad, ¿de acuerdo? Y casos, en segundo lugar, donde hay una múltiple nacionalidad, una acumulación de nacionalidades. Quiero que por favor os vayáis a los artículos 9.9 y 9.10, ¿de acuerdo? 9.9 y 9.10. Mirad, el artículo 9.9 es el que nos da solución a los casos de múltiple nacionalidad. Yo creo que si lo anotáis ahí mucho mejor, ¿no? Y el artículo 9.10 es el que nos da solución a los casos de ausencia de nacionalidad, ¿de acuerdo? Ausencia de nacionalidad. Mirad, vamos a empezar por la ausencia de nacionalidad, mucho más sencilla, el 9.10. Cuando ahí el legislador nos dice que habla de aquellos que carecen de nacionalidad o la tuvieran indeterminada, los casos realmente a los que se está refiriendo fundamentalmente, y lo podéis anotar en el 9.10 del Código Civil, son los casos de apatridia y de refugio o asilo. El apátrida es aquel que carece de nacionalidad, alguna vez lo hemos comentado en clase, y el refugiado o asilado es aquel que ha salido huyendo de su país por diferentes motivos
hablamos del refugiado, el que sale huyendo por cuestiones políticas, hablamos del asilado, el que pide protección en un país por motivos diferentes a cuestiones políticas, ¿no? Su orientación sexual, su ideología política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, un refugiado o asilado, un apátrida es aquel que no tiene nacionalidad. Si no tiene nacionalidad, ¿cómo determino yo su ley aplicable? Cuando el artículo 9.1 nos decía que la ley aplicable al estatuto personal viene determinada por la nacionalidad de las personas físicas. Bueno, el 9.10 nos da solución. ¿Qué nos dice? Nos dice que se considerará como ley personal de los que carecieran de nacionalidad la tuvieran indeterminada, refugiados, asilados, hemos dicho apátridas, la ley del lugar de su residencia habitual. El que no tiene nacionalidad tiene residencia. Luego la ley aplicable para aquel que no tiene nacionalidad será la ley de su residencia habitual. Ojo, porque el concepto de residencia habitual, el concepto de domicilio en el ordenamiento jurídico español, ya sabéis que es un concepto bastante amplio. Hablar de residencia habitual o domicilio, en definitiva, es hablar de la situación de empadronamiento del sujeto, ¿de acuerdo? La presencia física del sujeto con más o con menos voluntad de continuidad o de permanencia, si queréis, mejor dicho, en ese país concreto, en este caso en territorio español, ¿vale? Bien, ausencia de nacionalidad. No hay nacionalidad, el 9.10 nos dice que vayamos a la residencia habitual. El artículo 9.9 es el que nos da solución a los casos en los que el sujeto ostenta dos o más nacionalidades. Hablamos de supuestos de doble nacionalidad o de múltiple nacionalidad. ¿Por qué? A ver, lo normal y lo habitual es que todos seamos unos tristes y que tengamos solamente una sola nacionalidad, ¿no? Pero en clase en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Sujetos que tienen dos nacionalidades o que tienen incluso hasta tres nacionalidades. Perfectamente, vosotros podéis ser hijo de padre español y de madre francesa, con lo cual ostentar doble nacionalidad, la hispano-francesa, y por matrimonio con un ciudadano o una ciudadana de nacionalidad estadounidense, adquirir la nacionalidad estadounidense. Pasáis a tener tres nacionalidades, ¿de acuerdo? El ciudadano que es hijo de padre peruano y de madre colombiana, que ostenta esas dos nacionalidades, por residencia legal y continuada en territorio español, adquiriría la nacionalidad española, luego pasaría a tener tres nacionalidades, la de su padre, la de su madre y la española por la residencia legal y continuada en territorio español. Y además adquiriría la española sin tener que renunciar a sus dos anteriores, en la medida en que se trata de países iberoamericanos, ¿no? Ahí conectamos el 22 y 23 del Código Civil. Pero bueno, en definitiva, un sujeto puede ostentar dos o más nacionalidades, no hay problema. Esto lo hemos resuelto muchas veces. Es decir, el sujeto que ostenta dos o más nacionalidades, bueno, no todas las nacionalidades van a estar operativas, van a ser efectivas en el mismo momento. El señor que es español y peruano a la vez, no va a ir con los dos pasaportes, de acuerdo, por el mundo. Oiga, soy español y peruano a la vez. No, o usted es español en este momento o usted es peruano en este momento, ¿de acuerdo? Si usted es español en este momento concreto, ¿no? Su nacionalidad peruana quedará en el bolsillo, su pasaporte queda en el bolsillo, esa nacionalidad queda en un estado que decíamos de hibernación, queda dormida y la haremos efectiva cuando queramos hacerla efectiva, la operatividad de una nacionalidad viene determinada por el interés que tenga el titular de esa nacionalidad, ¿no? Eso no quita que en determinadas ocasiones, bueno, pues os encontréis con que el sujeto tenga dos nacionalidades, me refiero al caso sobre todo de un sujeto que ostenta nacionalidad española y otra, el que ostente dos nacionalidades, pues tenga un régimen jurídico mucho más privilegiado, por ejemplo, un régimen a los efectos, no sé, de búsqueda de empleo, régimen fiscal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es cierto que España tiene firmados 14 convenios, bueno, son realmente 12 convenios más 2 canjes de notas, en total 14 instrumentos convencionales con países con los que hemos tenido, bueno, pues tenemos y en el futuro espero que sigamos teniendo pues una serie de lazos históricos, culturales, etcétera, ¿no? Países con los que tenemos firmados esos convenios de doble nacionalidad, ¿para qué? Para darle un régimen pues fiscal, ¿no? Económico, mucho más privilegiado, ¿no? Pues tenemos firmados convenios con Bolivia, con Chile, con Perú, con Ecuador, con Costa Rica, con Argentina, con Colombia. Los cajes de notas los tenemos firmados con Venezuela y con Portugal, ¿no? Bueno, pero son instrumentos que de alguna manera determinan, como yo os decía, esa
esa idea de, bueno, cuál es el régimen, ¿no? de operatividad que tiene el ostentar dos nacionalidades, la española y la colombiana, como hemos dicho, la argentina, la boliviana, la ecuatoriana o la venezolana o la portuguesa, ¿no? ¿Vale? Bien. En el caso del sujeto que ostenta dos o más nacionalidades, ¿cómo resuelvo yo el problema? Porque, insisto, para el derecho internacional privado, ley nacional es igual a una sola nacionalidad. Bueno, el artículo 9 pretende daros una solución al supuesto, ¿no? Bueno, en el 9.9 os habéis anotado ahí múltiple nacionalidad, ¿no? Si leéis el 9.9, pues bueno, esto es un galimatías absoluto, de verdad. Es decir, comienza diciendo una cosa y termina por enarbolar la bandera española diciendo absolutamente otra bien diferente, ¿no? El 9.9 es de esos preceptos que es difícil de entender, del Código Civil, ¿no? Es otro precepto que cuando seáis legisladores, alguno de vosotros, junto al artículo 11, por favor me lo cambiáis, ¿no? Y la idea es muy sencilla. El 9.9 al final lo que te dice es algo muy claro, ¿no? Anotarlo ahí, ponerlo en un POSIT, indicarlo junto al 9.9 para que no lo olvidéis, ¿no? Mirad, lo que nos dice es algo muy sencillo. Mirad, cuando un sujeto ostenta dos o más nacionalidades, es decir, acumula nacionalidades, uno lo que tiene que preguntarse, hay que buscar una nacionalidad operativa para determinar la ley aplicable, que será la ley de esa nacionalidad operativa, ¿de acuerdo? Bien, cuando un sujeto ostenta más nacionalidades, acumula nacionalidades, la pregunta que os tenéis que hacer es, ¿alguna de esas nacionalidades es española? ¿Por qué? Porque si alguna de esas nacionalidades es española, la ley aplicable será la ley española. Le damos prevalencia, le damos preferencia, un tratamiento privilegiado a la nacionalidad española. Luego, cuando el sujeto ostenta dos o más nacionalidades, si una de esas nacionalidades es española, la ley aplicable a los efectos del 9.1 más 9.9 será la ley española. ¿Y qué ocurre cuando ninguna de esas nacionalidades es española? Pues si ninguna de esas nacionalidades es española, la ley aplicable será la ley de la residencia de ese sujeto. La ley de la residencia de ese sujeto. Por eso el 9.9 al final dice, se estará a lo que establece el apartado siguiente, ¿verdad? Se estará a lo que, dice, si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el apartado siguiente. Si el sujeto ostenta dos o más nacionalidades y ninguna es española, la ley aplicable será la ley de la residencia del sujeto. Resolveremos entonces los problemas de múltiple nacionalidad conectando el 9.1 más el 9. Si os dais cuenta, 9 más el 9.10 en el caso de que ninguna de las nacionalidades sea española. Resolveremos los problemas de ausencia de nacionalidad con el artículo 9.1 en conexión con el artículo 9.9.10 del Código Civil. ¿De acuerdo? Esta primera pregunta de cuál es la ley aplicable al estatuto personal es muy importante que la tengáis resuelta de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tratar de resolver la segunda de las preguntas que nos hemos planteado, ¿no? La segunda de las preguntas es la que se refiere... Claro, el tema de la nacionalidad es un tema bastante interesante, ¿no? Si os dais cuenta, ¿no? En clase yo recuerdo cuando lo comentamos que se abrió ahí el debate, ¿no? Hace muy poco leí algo muy interesante, ¿no? Y era el caso de la determinación de la ley aplicable a un niño que había nacido a bordo de un avión en un vuelo que iba desde Puerto Rico hasta Florida, ¿no? Eso creo que pasó en febrero del año pasado, año 2019, ¿no? Sí. Decía, bueno, era un vuelo que cubría esa ruta, ese trayecto, ¿no? Entre Puerto Rico y Florida, y cuando aterriza en
en Florida, ¿no? Lo hace con un pasajero más de los que habían embarcado pues 2 horas antes, ¿no? 2 horas y media antes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Claro, la mujer que se había subido a la aeronave embarazada de 9 meses rompía aguas a mitad de camino y daba luz antes de tocar suelo estadounidense de un niño, ¿no? El bebé había nacido a más de 10.000 metros de altitud, en este caso sobre las aguas de Florida, ¿no? Claro, la pregunta ahí que se hacían era, bueno, ¿cuál es la nacionalidad del pequeño, no? Bueno, aquí era muy sencillo resolverlo porque como la señora da a luz sobrevolando suelo americano, el recién nacido adquiere de forma automática, adquiere al instante la nacionalidad estadounidense, ¿no? Porque así lo contempla la legislación americana, ¿no? Pero claro, no en todos los países ocurre de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en España, toda persona que ha nacido en el espacio aéreo español, siempre que sea de padres españoles, de padre o madre español o española, sí que recibe automáticamente el pasaporte español. Sin embargo, si los padres no son españoles y ha nacido en el espacio aéreo español, ¿de acuerdo? Podrá residir en territorio español y tendrá derecho, pasado un año, a optar por la nacionalidad española. Es muy diferente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Francia, la legislación francesa, nuestros vecinos, incluso los noruegos creo que también operan de la misma manera, lo que hacen es articular un sistema de concesión de la nacionalidad que está anclado en el abanderamiento, matrícula o registro de una aeronave o de un barco, etcétera, ¿no? Claro, entonces lo que dicen es, bueno, me da igual dónde nazca el niño o la niña, en qué punto geográfico se encuentre el avión o se encuentre el barco, que en el momento en que se produce el alumbramiento, como es el caso americano o el caso español, con el condicionante de que el padre o la madre sean español o española, porque lo más importante es el abanderamiento, matrícula o registro de ese buque o de esa aeronave. Si nace el niño o la niña en un avión matrícula francesa o matrícula noruega, como hemos dicho, ese niño o esa niña tendrá nacionalidad francesa o noruega. Si nace en un barco bandera francesa, el niño o la niña tendrá nacionalidad francesa. No hablamos ya del espacio, si os dais cuenta, aéreo donde nace el niño o la niña, perdón, en el momento en que nace el niño o la niña, ¿vale? Espacio aéreo en el que se encuentra el avión en el momento en que nace el niño o la niña, sí, como es el caso de Estados Unidos o el caso de España, sino que estamos ya anclados en la idea del abanderamiento, matrícula o registro. A mí me parece que es una solución mucho más interesante, ¿no? Creo que otorga mucha más seguridad jurídica, ¿no? Es decir, esto es evidente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, decía que era un tema interesante el de la nacionalidad, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la ley aplicable a los casos de existencia y extinción de la personalidad y en concreto de los derechos de la personalidad. Muy sencillo, mirar. Y quiero que lo vayáis anotando en el artículo 9 del Código Civil o que os hagáis un pequeño esquemita sobre la materia. Cuando hablamos de la personalidad nos referimos tanto a la existencia de la personalidad, al nacimiento, como a la extinción de la personalidad, ¿no? La muerte o declaración de fallecimiento. La existencia de la personalidad, el nacimiento, viene determinado por la regla general del 9.1 y la muerte viene determinada por una solución particular, concreta, que contempla el artículo 9.8 del Código Civil. Al final la solución es la misma, ley aplicable, ley nacional del sujeto, ¿de acuerdo? En relación con la extinción de la personalidad, no solamente nos encontramos con la muerte, que es el hecho físico, ¿no? de la muerte, que al final tiene sus consecuencias jurídicas, sino también cabe como extinción de la personalidad la ausencia prolongada, larga, ¿no? Con esa equiparación a la muerte, me refiero a la declaración de fallecimiento.
La declaración de fallecimiento, que no deja de ser sino también una materia personal, que si tuviéramos que determinar la competencia judicial internacional en un caso de declaración de fallecimiento, que es un acto de jurisdicción voluntaria, tendríamos que ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial y buscar solución particular en el 22 quater, si no recuerdo mal, 22 quater letra A. En ley aplicable, la declaración de fallecimiento nos lleva al 9.1. Luego, la existencia de la personalidad de nacimiento 9.1, extinción de la personalidad muerte o fallecimiento 9.8, declaración de fallecimiento 9.1. Los derechos de la personalidad. Bueno, pues los derechos de la personalidad, la regla general no deja de ser sino que nos vamos al artículo 9.1 y los derechos de la personalidad tienen su solución en el artículo 9.1 con una excepción, y es una excepción que quiero que contempléis. La excepción viene representada por el derecho al nombre y apellidos. El derecho al nombre y apellidos. El derecho al nombre y apellidos, las posibilidades de el cambio de nombre de un sujeto, las posibilidades de la recuperación de los apellidos de un sujeto, que es un tema yo creo que muy actual, ¿no? Yo creo que el nombre de una persona, por ejemplo, levanta una polémica tremenda, ¿no? En el caso, por ejemplo, español, la Dirección General de los Registros y del Notariado en estos últimos años, me he traído aquí algunas notas, ¿no? Ha descartado la inscripción de niños o niñas con nombres que entiende que son contrarios a la dignidad o al decoro de la persona. Es decir, no caben nombres que sean irrespetuosos, que sean soeces, que sean ridículos, que sean vergonzosos o que sean vejatorios, ¿no? Claro, la gente tiene una imaginación tremenda, ¿no? Se han, por ejemplo, denegado la inscripción en el registro civil, los registros civiles españoles, a niños con nombres como Darling, como Batman, como Hitler, como Hiroshima Jennifer, como Good Luck, como el Rey del Mambo, como Minnie, Mickey, Caín, Judas, Lenin, ¿no? Es cierto que en ocasiones la denegación, yo creo que viene sobre todo motivada porque hay una cierta confusión, ¿no? En cuanto al sexo, ¿no? Era el caso, por ejemplo, de un señor que quería tener un niño y llamarle Ramón, pero tuvo una niña y entonces a la niña le puso de nombre Ramón. O el caso de un señor y una señora que tuvieron a un niño, pero que querían ponerle el nombre de la abuelita de él, ¿no? María Tomasa. Intentaron ponerle al niño de nombre María Tomasa. Entonces, claro, esos nombres, como inducen a confusión en cuanto al sexo, no son admitidos en el registro civil. Se admiten los diminutivos, ¿no? Y aquí el registro civil de Alicante, cuando Luis Segovia en su momento fue pionero, ¿no? Cuando admitió la posibilidad de que una señora cambiara su nombre de Josefa a Pepa. Luego Pepa, Pepe, o Paco o Paca, como diminutivos de Francisco, Francisca, de José o de Josefa, se admiten como nombres que puedan acceder al registro civil, ¿no? Pero en otras ocasiones la gente es que yo creo que tiene una imaginación tremenda, ¿no? Fijaros que hasta la fecha, ¿no? Los que seáis fans de Juego de Tronos, yo creo que no lo he visto en mi vida, pero bueno, es súper respetable todo el mundo, ¿vale? De esto seguro que me vais a hacer alguna mofa, ¿no? Pero aquellos que os guste el Juego de Tronos y tal, bueno, no sufrir porque hasta la fecha más de 300 familias en España le han puesto a sus hijos nombres de algún protagonista de Juego de Tronos, ¿vale? Yo no, yo es que soy un clásico, ¿no? Mi hijo se llama igual que yo, Alfonso, o sea que una cosa de tradición y tal, ¿no? Me enfadaré si en su día mi hijo no le pone a un hijo suyo el nombre de Alfonso. Pues evidentemente no, que haga lo que quiera. Pero por favor que no le ponga nombres como Shakira o Neymar o Justin o Rihanna, porque me parecen, o Heidi, ¿no? Porque me parecen nombres bastante chorras, sinceramente, ¿no? Bastante chorras, ¿no? O en Francia aquel que quiso ponerle a su hijo Griezmann Mbappé. O sea,
pero bueno, ¿estamos locos o qué, no? En definitiva, es el encargado del registro civil el que perfectamente puede denegar la inscripción de el nombre de un niño o una niña, o denegar o aceptar el cambio del orden de los apellidos, ¿no? O la recuperación de, por ejemplo, de un apellido de soltera, de una señora, en aquellos países en los que cuando la señora contrae matrimonio pierde su apellido y adquiere el apellido de su cónyuge, ¿no? El caso, por ejemplo, del sistema estadounidense y algunos países latinoamericanos, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí se puede articular un conflicto, evidentemente un conflicto de apellidos, pues sería un conflicto, como hemos planteado, sería un conflicto entre cónyuges, lógicamente. Un conflicto en relación con el nombre, bueno, pues se presentaría un recurso, ¿no?, ante la resolución dictada por el encargado del juez encargado, juez o magistrado encargado del registro civil, ¿no? En todo caso, las cuestiones relativas al derecho al nombre y apellidos, un derecho internacional privado, vienen determinadas a través de un convenio, en concreto el convenio de Múnich del año 1980, sobre la ley aplicable a nombres y apellidos. El convenio de Múnich del 80, que lo debéis de tener sin ninguna duda en vuestros materiales, ¿de acuerdo? Sería importante que lo pudierais localizar, páginas 769 y siguientes, ¿de acuerdo? Páginas 769 y siguientes. Es un convenio al que forma parte España, son muy poquitos estados los que forman parte del convenio, pero en todo caso lo que os interesa a vosotros es que el Estado español forma parte de él, porque es un convenio de los que llamamos erga omnes, es decir, basta con que se declare competente el órgano jurisdiccional de un Estado signatario del convenio para que éste sea de aplicación, aunque se aplique a un sujeto que es nacional de un Estado que no ha firmado dicho convenio. La aplicación universal o el carácter erga omnes de los instrumentos convencionales y de derecho de la Unión Europea en ley aplicable en derecho internacional privado es clave, ¿de acuerdo? Fijaros el artículo 2 del convenio de Múnich, página 770, ¿no? Dice, la ley indicada en el presente convenio se aplicará incluso cuando se trate de la ley de un Estado no contratante. Ese es el carácter erga omnes. Esa es la fuerza universal, ¿no? Es decir, yo aplicaré, por ejemplo, España forma parte del convenio, Alemania forma parte del convenio, Holanda forma parte del convenio, pero por ejemplo Estados Unidos no forma parte del convenio. Bueno, yo podría aplicar el convenio de Múnich a un litigio relativo al cambio de la recuperación de un apellido o un cambio de nombre, conflicto entre particulares, evidentemente, aunque la ley que resulte de la aplicación del convenio sea la ley de un Estado que no ha firmado el convenio. Yo aplicaré, vamos a aclararlo bien, ¿no? Yo aplicaré el convenio y aplicaré la ley resultante de la aplicación del convenio, aunque la aplicación la vaya a sufrir un sujeto que es nacional de un Estado que no ha firmado el convenio. Es decir, Estados Unidos no ha firmado el convenio. Si yo tengo un litigio relativo a un cambio de nombre o una alteración del orden de los apellidos, ¿no?, la recuperación de un apellido, yo podría aplicar pues, la ley española o la ley alemana o la ley francesa, a pesar de que esa aplicación de esa ley la voy a hacer contra un sujeto que es estadounidense, que es nacional de un Estado que no ha firmado dicho convenio, ¿vale? Bien, primera cuestión importante. En el 9.1, haceros ahí una anotación, poneros regla general, derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad entran dentro del 9.1. Y ahora ponéis excepción, derecho al nombre y apellidos. Solución, convenio de Múnich del año 1980, ¿vale? En el convenio de Múnich del año 1980, lo primero que tenéis que tener claro, artículo 2 ya lo hemos dicho, ese carácter, esa fuerza erga omnes, ¿no? A continuación nos da en el artículo 1, si no recuerdo mal, nos da la solución el legislador a las cuestiones de ley aplicable y nos dice que la ley aplicable es la ley nacional. Ahora me diréis vosotros, ya, pero es que claro,
Es la misma solución que la regla general del 9.1, evidentemente, pero si en la práctica un problema relativo al nombre y apellidos me lo resolvéis por ley nacional y la fundamentación jurídica está en el 9.1 y no está en el Convenio de Múnich de 1980, artículo 1, lo habéis resuelto mal porque no habéis aplicado la norma de rango jerárquico superior que está en vigor en ese momento concreto para ese tipo de cuestiones, ¿vale? Luego, aplicación universal del convenio, solución, la aplicación de la ley nacional, ¿no? La aplicación de esta ley nacional siempre va a tener un freno, siempre va a tener un límite, y esto lo sabéis de sobra, y si yo ahora lo preguntara, todos gritaríais al unísono: el freno, el límite a la aplicación de esa ley nacional será siempre el orden público. Y así lo establece el artículo 4, ¿no? Si esa ley resultante pues es manifiestamente contraria al orden público, en ningún caso se podrá aplicar. Eso, por ejemplo, es lo que nos lleva a que nuestra ley española no admita la inscripción de nombres contrarios a la dignidad, al decoro de las personas, pues por resultar irrespetuosos, soeces, ridículos, vergonzosos o vejatorios, ¿no? A mí me viene a la cabeza un caso, bueno, un par de casos, ¿no? Es decir, es que, insisto, es que hay gente para todo, ¿no? Es decir, hace algunos años hubo una resolución de la Dirección General de Registro Civil y Notariado que impide la inscripción de una niña con el nombre de Nutella, ¿no? La Nutella, ¿no? Que sabéis que bueno, pues la crema esta de cacao y avellanas y tal, ¿no? Bueno, pues Nutella no se permitió. Nocilla tampoco, ¿eh? Nocilla no ha llegado a la Dirección General, Nutella sí. Facebook llegó en un caso, ¿no? Hubo un caso muy curioso, mira, un homenaje al compañero que es fan de estas películas, yo también, pero nunca se me ocurriría en la vida ponerle de nombre o tratar de ponerle de nombre a mi hijo Harry Potter, ¿no? Hubo alguien que lo intentó y la Dirección General de Registros del Notariado dijo que naranjas de la China al recurso que se presentó contra la resolución del magistrado encargado del registro civil denegando la inscripción de ese niño con el nombre de Harry Potter, ¿no? Bien, bueno, son cuestiones que al final pues nos hacen sonreír, ¿no? Pero que en definitiva no dejan de ser cuestiones jurídicas y que cuando el solicitante o el recurrente tiene nacionalidad extranjera o está residiendo en el extranjero se convierten en situaciones penales internacionales y en definitiva el instrumento normativo que tenéis que poner encima de la mesa y utilizarlo para resolver el conflicto en particular, pues no va a ser el 9.1 en el caso de nombres y apellidos, derecho a nombre y apellido, sino que será el Convenio de Múnich del año 1980. Para el resto de derechos relativos a la personalidad sí que os quedáis en el marco del 9.1. Bien, con esto damos por concluida la sesión de hoy. Mañana continuaremos trabajando esta lección undécima y resolviendo un par de supuestos que os he planteado. Yo os invitaría a que tratarais, de los dos supuestos que os he planteado, que tratarais de darle solución al primero de ellos. El primero de ellos es un litigio relativo a un conflicto sobre derecho al nombre y apellidos, ¿no? Creo que es interesante que podáis, poco de alguna manera, tratar de resolverlo con las explicaciones que os he ido adelantando en esta primera sesión. Mañana continuaremos con la lección y daremos resolución a ese y al otro supuesto que hay, que me parece que era, no sé si era en relación con una declaración de ausencia o de fallecimiento, bueno, en definitiva otra materia personal. Nada más, cuidaros mucho, como siempre. Si tenéis niños o niñas, salir a la calle con mucha prudencia, porque como no seamos responsables, me parece a mí que dentro de una semana o dos pues nos dirán que tendremos que seguir confinados en casa todos porque bueno, pues ha habido un repunte en los contagios, ¿no? Mucha responsabilidad, de verdad, mucha cabeza, porque son momentos complicados donde creo que tenemos que pensar de una forma colectiva, no solo por nosotros, sino también por el resto de la ciudadanía. Bueno, mañana más y mejor.